El día de hoy analizaremos la dinámica rotacional de una polea que tiene sujeta una masa y que desciende de manera vertical. Veamos el caso que analizaremos. Tendremos una polea de 8 kilogramos de masa y con un radio R, el cual en su extremo tiene sujeto un objeto de masa M. Vamos a considerar para posterior evaluación que la polea tiene una masa importante de 8 kilogramos, el objeto que cuelga de 2 kilogramos y el radio de la polea es de 60 centímetros, 0.6 metros. Nuestro propósito es determinar, una vez que se suelta el reposo, cuál es la aceleración lineal que tiene la polea, ¿sí? Que deberá estar relacionado con la aceleración angular que tiene la polea. Veamos. Recuerden que para analizar objetos que se están moviendo rotacionalmente y verticalmente necesitamos diagramas de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es una representación de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Entonces, contamos para el caso que vamos a analizar al objeto de masa M de manera independiente y a la polea. Bien, ¿qué fuerzas actúan sobre cada uno de estos objetos? Las fuerzas que actúan son básicamente la fuerza de gravedad al tener masa y este objeto no cae debido a la fuerza de tensión. Es claro observar que el objeto se moverá hacia abajo con una aceleración vertical que para este sistema de referencia es negativo. El caso de la polea girará por efecto de la tensión en este sentido, que siguiendo la regla de la mano derecha tendremos una aceleración negativa. Bien, y al tener peso también tiene fuerza de gravedad y una fuerza de reacción del perno donde está sujeta, que está inclinado debido al momento que se genera por la fuerza de tensión. Bien, ahora apliquemos las leyes de movimiento de Newton para cada caso. Para el movimiento traslacional del bloque, tendríamos que la fuerza de tensión menos el peso del objeto tiene que ser igual al producto masa por aceleración. Y de aquí obtendríamos que la tensión es equivalente masa-gravedad menos masa por aceleración. Bien, dejemos aquí este valor, más adelante lo analizaremos. Perfecto. Para el caso de la polea, apliquemos la segunda ley de Newton para el movimiento rotacional. Suma de momento respecto a un punto igual al momento de inercia por su aceleración. Y aquí tendríamos que el único fuerza que genera momento es la fuerza de tensión. Tendríamos el vector de posición de la fuerza de tensión por la tensión igual a momento de inercia de la polea, que en este caso es un disco, un medio de su masa por su radio al cuadrado. No se les olviden que para el caso del movimiento circular, la aceleración traslacional se relaciona con la aceleración angular a través de esta relación. Bien, entonces tendríamos que la aceleración angular es aceleración lineal sobre el radio. Perfecto. Con esto tendríamos que calcular solamente el momento que genera la fuerza de tensión. El vector de posición de la fuerza se encuentra R unidades a la derecha, positivo, por el vector de tensión que es negativo. Sería menos masa por gravedad menos aceleración. Y eso se dirige en dirección de J. Bien, ¿qué tendríamos aquí? Un medio de su masa por su radio por su aceleración. Perfecto. Vamos a generar el producto vectorial R cruz I cruz J nos daría acá y tendríamos menos M por G por R en dirección de K y más R por M por A en dirección de K. Perfecto. Recuerden que este se dirige en dirección del vector unitario K. Muy bien. Bien, se puede observar que de esto podríamos dividir entre el radio y se simplifica el radio de la polea. Y también podemos multiplicar escalarmente, dado que todo se genera en una dirección, y esto nos permitiría analizar solamente el movimiento del objeto sujeto a la polea. Finalmente, podemos observar que la aceleración traslacional del objeto se encuentra despejando únicamente de esta ecuación el término de masa por aceleración. Tendríamos esta relación. Vamos a agrupar este término con este término. Tendríamos, para este caso, la aceleración por M menos la masa de la polea sobre 2 igual a masa por G. Es decir, la aceleración
vertical es producto masa por gravedad entre la masa de la polea y un medio de la masa de la polea. Bien, esto sería la aceleración que obtendría la polea al momento de caer, que numéricamente, para nuestro caso, serían 2 kilogramos de masa del objeto, la aceleración promedio de la gravedad, entre la masa del objeto, la masa de la polea, entre 2. Aproximadamente tendríamos 19.6 kilogramos metros sobre segundo cuadrado entre 6 kilogramos. Esto nos daría aproximadamente una aceleración resultante de la polea, del objeto que se mueve de manera vertical, que nos determina cuál es el movimiento que tiene el objeto cuando éste cae.